Bueno, gracias Manuela. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por asistir a esta invitación de Cátedra Abierta, un espacio pues, del Jardín Botánico en el que también de alguna manera me siento parte y bueno, y que me agrada muchísimo ser ahora invitado. Trabajé un tiempo aquí en el Jardín Botánico en la Dirección de Investigaciones, entonces esta charla que les voy a presentar es paradójicamente una charla que llevé en representación del Jardín Botánico de Medellín a muchos lugares y que creo que por cosas de la vida pues nunca tuve la oportunidad de hacerla aquí. Bien, entonces rápidamente les voy a contar, no se trata se trata más de una sucesión de hechos que han sido relevantes para diríamos, el desarrollo de la ciencia botánica en Colombia, pero como no tengo formación de historiador, claramente para quienes son más formados en el tema van a encontrar muchos vacíos. Hay algunas cosas que están, diríamos, dadas por contexto general o por lecturas o porque lo aprendí, diríamos, de primera mano de quienes han sido protagonistas en el estudio de la botánica en Colombia, y porque pues definitivamente me parece esencial entender desde los jardines botánicos de Colombia cómo se ha venido configurando esta ciencia, este quehacer, esta actividad y quiénes de alguna manera pues se encargan de hacerlo posible. Es una presentación que también tiene como objetivo dar un poco de contexto, diríamos, a la exposición que se viene de los dibujos de la Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. Y de pronto, para quienes aún no lo sabían, hay una exposición que se está organizando conjuntamente, un proyecto cultural binacional entre España y Colombia, en el que participan el Jardín Botánico de Medellín, el Museo de Antioquia por Colombia y el Real Jardín Botánico de Madrid por España. Y por primera vez vendrán estos dibujos, una selección muy interesante y significativa, muy pues, altamente curada por expertos científicos. Y viene entonces esta selección de alrededor de 25 dibujos. Es decir, es la primera vez que vamos a ver estos dibujos originales que ya tienen más de 250 años, es decir, dibujos que nos hablan de la historia de la ciencia en Colombia desde hace 250 años. Así que esta charla tiene sobre todo el gran mensaje que espero que se lleven a casa es ese. Es una invitación, una motivación a que sigamos explorando ese valor intrínseco, ¿no?, que tiene desde la perspectiva cultural, científica y artística toda esa expedición botánica, esa historia y algunos de sus, por supuesto, de sus personajes, y tratando como de ir muy rápido por algunos hechos que me parecen además anecdóticos, fantásticos y que hacen un poco el sentido, digamos, que dan el sentido a esta institución y a tantas otras en el país. Bueno, pero antes de entrar en materia, siempre utilizo esta imagen en casi todo en las presentaciones que hago, que me parece ya está un poquito desactualizada, hace realmente 3 años que la estoy empleando, entonces seguramente ya se van a encontrar con unas imágenes mucho más sofisticadas en términos de calidad y de resolución. Pero antes de uno hablar de las plantas, de la historia de la botánica, de quiénes han hecho posible la historia de la botánica en Colombia, pues es importante entender por qué hablar de botánica, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, pues tenemos este esquema muy general, a ver si no me equivoco. Este esquema que ustedes ven aquí, imagínenselo, es como un arbolito. Es difícil imaginarlo porque es un árbol elaborado por científicos, entonces queda como una representación a manera de un disco. Bueno, imagínense que más o menos por aquí empieza el origen de la vida de color verde sobre el planeta y empieza a irradiarse en este sentido, en contra de las manecillas del reloj. De acuerdo con lo que dicen los especialistas, hay más o menos 400.000, bueno, cerca de 400.000 especies de plantas, ¿no? Ese numerito cambia constantemente, ¿no? Y eso es algo muy importante a lo largo de esta charla, cómo cambia ese número, ¿no? Porque eso está cambiando de manera permanente. Por un lado porque aparecen nuevas especies, pero por otro lado porque hay un montón que también desaparecen. Y hay unos factores que inciden en la aparición, diríamos, de nuevas especies, pero hay unos factores que en algunos casos son completamente diferentes que hacen que las especies desaparezcan. De esas 400.000, digamos que se organizan hoy en día en 7 linajes mayores, ¿no?, que ustedes los conocen, entonces que uno dice que los musgos, que los líquenes, que los hongos, perdón, que los hongos no, que los musgos, que los líquenes, que los helechos, que las angiospermas, que los pinos, bueno, y ahí tenemos como ese gran abanico de esos grandes grupos. Se calculan, eso está organizado taxonómicamente a través de un sistema de jerarquías, digamos de mayor a menor jerarquía, cuya base son las especies. Bueno, aquí es importante entonces mencionar, dentro de toda esta historia de la vida y dentro de esa cantidad de especies, se estima que Colombia más o menos es el hogar de cerca del 10% de esa diversidad.
Y aquí entonces viene la importancia de, y para qué nos sirve entender desde cuándo empezamos nosotros ese inventario de las plantas de Colombia. ¿Hace cuánto estamos aportando a que esta cifra de especies aumente o disminuya? Es decir, ¿cuál es la importancia de Colombia en este porcentaje? Decir entonces que una de cada, pues decir que tenemos esta cantidad de especies en Colombia y que en términos generales Colombia alberga una de cada 10 especies en el mundo, pues es algo realmente representativo. Y eso sin hablar de todos los usos que tiene esta biodiversidad. Entonces digamos que en principio, qué bueno entender desde cuándo se empezaron a describir las plantas de Colombia y cómo se ha ido dando esa tarea, quiénes han participado. Más que contarles una historia de alguna manera lineal y un conjunto de verdades sentadas, pues lo que quiero es como invitarlos a que pensemos un poco en eso, o sea, quiénes participan y quiénes han participado en el inventario de las plantas del país, quiénes han hecho parte de eso, en dónde se hacen esos inventarios hoy en día, un poco cómo participamos todos en ese inventario, ¿no? Y cuál es la importancia de algún día completarlo, digamos. Tener esa foto completa de todas las plantas del mundo nos ha ido de alguna manera facilitando muchos ámbitos, ¿no? Los temas de conservación, los temas de la alimentación de la humanidad, la medicina, la industria, es decir, todo está basado en el uso definitivamente pues, de la gran diversidad de plantas del planeta. Así que tener ese inventario completo, exhaustivo algún día, pues va a ser altamente relevante para el país. Bien, entonces nos vamos a remontar. Y aquí empieza entonces un poco como el recorrido relativamente por algunos aspectos de la historia del país. Pues recordemos, si quieren vamos a empezar a irnos más o menos a ese contexto donde ocurre esa expedición de la Nueva Granada. Estamos hablando entonces de la España, diríamos que está bajo todo el Imperio Borbón, es una España que ya está ilustrada, es una España que tiene estas colonias en el Nuevo Mundo, pero que además de tener estas colonias quiere, sin lugar a dudas, pues ponerse a la altura de lo que está pasando en otros países europeos, es decir, quiere por supuesto estar a la altura de lo que está pasando en Suiza, lo que ha pasado en Francia, es decir, el pensamiento ilustrado. Y para que eso ocurra en el Reino de España, pues indudablemente hay que describir lo que se tiene en esas colonias americanas. Pero, sin lugar a dudas, España no va a desarrollar solamente esa expedición de del nuevo Reino de Granada, sino que hay otras expediciones que van a ocurrir de forma casi, como ustedes pueden ver en el tiempo, casi que se sobreponen en algunos puntos. Es decir, son varios esfuerzos por documentar y por entender desde la ciencia ilustrada esa diversidad biológica que habita ese territorio, ese virreinato. Y aquí es muy importante hacer mención a esto porque recuerden que no estamos diciendo entonces que antes de que llegara la expedición botánica, Mutis y todos sus colaboradores, no existía ningún conocimiento propio de la biodiversidad de Colombia. Por supuesto que lo había, es decir, existían pueblos y comunidades que estaban basados, diríamos, en estos territorios y cuyo conocimiento sobre la flora era dado desde una aproximación completamente diferente. Estamos hablando de saberes ancestrales, hay conocimiento de uso y documentación de usos de las plantas, incluso hay taxonomías aborígenes en Colombia, es decir, precolombinas, pero lo que vamos a decir es que a partir de ese momento empieza esta occidentalización del conocimiento que tenemos sobre la flora de Colombia. Y eso también es súper importante dejarlo claro, es decir, hoy en día creo que no podemos hablar es decir, esta ha sido la ciencia hegemónica a través de la cual se ha contado, diríamos, la biodiversidad, pero no significa que no existan otras formas legítimas de abordar el conocimiento de las plantas en el país y de eso son testigos pues, milenarios muchas comunidades de Colombia. Bien, entonces aquí importante señalar, tenemos entonces esta expedición, digamos, a lo que fuera el Virreinato del Perú, protagonizada por estos dos personajes, Hipólito Ruiz y José Pavón, quienes van a trabajar arduamente y van a terminar en unas peleas al final tremendas por la autoría de la obra. Entonces van a hacer una aproximación a la flora del actual territorio de Perú, pero también de todo Chile, una buena parte de Chile. Tenemos entonces esta expedición del nuevo Reino de Granada, que va a iniciar en 1783-1816, es en todo caso pues, la expedición más larga dentro de las que va a desarrollar la corona española en las tierras americanas. Tenemos esta del Virreinato de Nueva España, ¿no? Que va a realizar Martín de Cecé y José Mariano Mociño, cuyos resultados, es decir, cuando comparamos los resultados de esta expedición, de esta y esta, nos vamos a encontrar con que lamentablemente no se tuvo una estandarización de los resultados y cada una de ellas va a dejar
unas inquietudes muy grandes y unos productos tangibles también muy diferentes. Estos, por ejemplo, pues su afán era definitivamente publicar la flora, entonces van a entregarle al mundo y a ese inventario de las plantas del mundo un número significativo de la biodiversidad, ¿no?, de esta región del planeta, de Perú y de Chile. Aquí, en cambio, lo que nos vamos a encontrar es una experiencia altamente rigurosa en cuanto a la calidad de los dibujos, las descripciones de las plantas, pero como ustedes bien saben, pues aquí no se van a realizar muchas publicaciones científicas en su momento. Y aquí, en este trabajo, pues vamos a encontrarnos con una historia más bastante pintoresca, un trabajo también con un gran valor científico, un gran valor artístico, unas ilustraciones muy bonitas, pero que a su llegada a España pues no les va a ir muy bien. Estos señores se enfiestan después de que ya completan la expedición y terminan por allá regalando los dibujos en un, como decir, en un pulguero, y luego en ese pulguero se los encuentra un suizo y los rescata. Entonces, bueno, son como historias muy diversas de la manera como estas expediciones que se esperaban pues documentar esa biodiversidad, pues van a dejar unos productos, diríamos, un gran espectro de productos, y lo cual también es muy interesante. Es también importante aquí mencionar que no solamente es una expedición botánica que va a buscar el conocimiento por el conocimiento, hay también unos intereses de asegurar el desarrollo económico de España, de asegurar que, que las colonias puedan proporcionar beneficios. De ahí que José Celestino Mutis, pues uno de sus primeros focos de interés son las plantas, diríamos, que tienen alguna utilidad, y en particular aquellas que sirven para que los españoles puedan expandirse a lo largo y ancho del virreinato. De ahí entonces que ustedes se van a encontrar uno de sus primeros focos de atención en materia del estudio de las plantas va a ser el estudio de las quinas, es decir, porque esta es la planta que se utiliza para calmar los picos febriles causados por la malaria, y pues ustedes saben que en la medida en la que los españoles podían sobrevivir a la malaria, pues era más fácil penetrar a lo largo de los territorios, conquistar los territorios. De ahí entonces que vamos a encontrarnos con que no es una expedición, digamos, y mal haríamos en honor a la verdad y a los historiadores en decir que fue una expedición que se basó en el amor al conocimiento científico y a la pura y, diríamos, ciencia básica botánica. Por supuesto que había intereses de entender muy bien para qué se usaban las plantas y qué importancia podían tener o cómo se podían de alguna manera articular al desarrollo económico de la corona española en las tierras de América. Bien, entonces importante, ¿no?, como ese contexto, esto eran barcos y barcos que viajaban a los diferentes colonias y avanzaban, y vamos a ver entonces cómo pasaba o cómo ocurría entonces ese proceso de abordar ese inventario de esa biodiversidad. Y sin lugar a dudas, entonces vamos a empezar contando un poco del personaje que hace posible la Real Expedición Botánica. Bueno, nace en 1732 en Cádiz, entonces, y todos ustedes seguramente lo han visto hasta en la sopa, porque él era el protagonista de los billetes de 200 pesos hace un buen tiempo. El expresidente Belisario Betancur era un fiel, diríamos, como partidario del conocimiento y del valor de la obra de Mutis, creó la Comisión Mutisiana en Colombia. Entonces diríamos que hay como una serie de eventos que ustedes se van a encontrar a lo largo de la historia. Es un personaje central en los libros de la editorial Santillana en Colombia. Cuando yo aprendía historia de Colombia, este personaje siempre aparecía, y esto era por mandato presidencial de Belisario Betancur, quien era además pues, uno de los fundadores de la editorial Santillana. Entonces digamos que había como toda una intención de contar, ¿no?, el origen de la ciencia en Colombia y atribuírsela, por supuesto, a un padre. Eso va a tener hoy en día pues serias críticas, ¿no?, como esa figura del padre científico, de los padres de la ciencia. Eso está hoy en día bastante revaluado. Sin embargo, es importante revisitar al personaje toda vez que pues, ha sido y seguramente seguirá siendo esencial en la historia de esta y de tantas otras disciplinas científicas en Colombia. Entonces va a llegar a Colombia. Hola, bienvenida. Siga. Bueno, entonces llega en 1761. En principio él no viene con intenciones de estudiar la flora de Colombia, ya se había formado como sacerdote en España, hacía parte, digamos, del equipo de aprendices del Real Jardín Botánico de Madrid, que estaba apenas en su pubertad, tenía como apenas sus primeros 20 añitos de fundado, y estaba allí, pues entonces lo invitan y dicen, ¿por qué no se va usted en calidad de médico del virrey? Que necesitaban un médico aquí, y se empaca en el viaje, llega a Cartagena.
1761, y cuando uno le pega una revisadita así rápida a sus diarios, lo primero que le llama la atención a Mutis no son las plantas ni la biodiversidad de Colombia. Lo primero que le va a llamar la atención es la manera tan desarrapada en que la gente va a la misa. Entonces casi que hay como un interés ahí, un poco como documentando las costumbres diríamos, de todos estos pueblos, de lo que él se empieza a encontrar. Así que sus primeras páginas hablan un poco de cómo vivimos y cómo habitamos el territorio americano. Y son unas discusiones muy interesantes que de hecho los invito a que visiten esos diarios, están en línea los diarios de Mutis volumen 1 y 2, para los ratos de desocupe, y son muy interesantes esa manera como él se empieza a aproximar a la biodiversidad. Van a pasar muchos días, de hecho él llega en octubre y apenas hasta enero del siguiente año en Mompox es cuando por primera vez hace la descripción de una planta. Y esa descripción es súper chévere porque además corresponde a una orquídea. Entonces, que es como increíble y sin embargo, él no sabía que estaba describiendo una orquídea. Es decir, él no era ningún experto en la flora de América, acababa de llegar, tampoco era un experto en la flora europea, simplemente decidió dedicarse a la observación de esa vegetación que le rodeaba. Bien, y entonces lo que sí tenía este señor eran unos documentos fantásticos. Entonces este sí tenía pues la super biblioteca, se vino súper armado con los libros, diríamos con las publicaciones del señor Linneo. ¿Se acuerdan este señor el padre al que le atribuimos el invento de la taxonomía, que el nombre científico, que la familia, que el género, toda esa historia? Ese señor Carlos Linneo había publicado, pues un poquito antes, pues había publicado una obra que se conoce como pues, el Species Plantarum, que es como ese código de las especies, ese primer código en el que se describen las plantas del mundo. Y él estaba pues súper armado con su libro, entendía el sistema de clasificación de esa época, que era ese, pues el más moderno, sabía cómo describir los caracteres e inicia entonces esta aventura de describir plantas en sus diarios. Bueno, el señor finalmente entonces se amaña, definitivamente se queda entonces un tiempo en ese entonces Santa Fe de Bogotá. Después de médico, pues ya dice, como esto no es lo mío, aquí hay fenómenos más interesantes por explorar. Se dedica al estudio también de los minerales, estuvo un tiempo vinculado al estudio de los minerales en varias minas, tanto en Santander como en las minas del Sapo, en el actual departamento del Tolima. Además de eso, también tiene algunas aproximaciones a la zoología, casi que se podría decir que con el trabajo de la expedición botánica logra formar a un fraile, que casi que se considera como también el padre de la zoología en Colombia. Entonces, va a tener como muchas inquietudes, aparentemente un personaje muy inquieto, pues seguramente bien documentado, bien enterado, bien informado, bien. Entonces, y ahí lo vemos, de él se conservan, por supuesto no hay fotos ni selfies, lo único que se conserva de él son 3 óleos, este que es el que está en el Real Jardín Botánico de Madrid, hay otro de él que es fantástico, que está en el Museo Nacional de Colombia, que se llama El Busto Encarnado, y hay otro más chichipatico en el Jardín Botánico de Bogotá. Esos son los 3 óleos de la época. Ya después, en adelante, pues él aparece en un montón de cosas, porque como les digo, casi que hay que también revisar un poco como la construcción del héroe, ¿no? Como cómo se ha ido construyendo este personaje a lo largo de la historia. Bien, y aquí lo vemos en su fantástico dibujo con su anagrama. Miren que aquí se ve la J, la C de Celestino, y aquí enlazadita la M de Mutis. Y esta pues es la Muticia clematis, que la pueden ver aquí en este link y descargar la imagen en una muy buena resolución. Lamentablemente esta no viene a Medellín. Y no viene pues porque ya no la prestan, no la dejan salir de allá del Real Jardín Botánico, porque ya la han expuesto muchas veces y por cuidado pues del papel y de la ilustración. Pero bien, ¿por qué es importante? Bueno, es una ilustración que le hace uno, casi que el papá de la escuela de ilustradores. Miren que solo hablaba del papá, el papá, el papá, porque aquí en esta historia no hay mujeres. Lamentablemente, pues no se sabía qué hacían las mujeres en ese entonces. Bueno, sí se sabía, pero pues no es tema de esta charla. Bien, entonces había un señor, Salvador Rizo, un colombiano, diríamos decir un criollo de esa época, el más morenito de todos los que trabajaron en la expedición, quien a propósito pues era uno de los más disciplinados de la escuela y hace esta ilustración. Era básicamente el que criaba a todos los pintores de la escuela, que fueron cerca de 48 ilustradores, pero además era pues el mayordomo, el que cuidaba la casa de la expedición, se encargaba de llevar las cuentas, era quien básicamente pues asistía a Mutis.
Y sin lugar a dudas, pues aquí en esta ilustración podemos ver pues que se trataba de seguramente un cariño muy fraternal a Mutis, y de ahí entonces que le haya hecho esta ilustración fantástica por la que todos reconocemos, ¿no? Casi que es como una de las imágenes clásicas de la expedición botánica y de Mutis, y bueno, siempre hay que traer la colación cuando se habla de, pues como de estos temas. Y ahí lo vemos estudiando su muticio. Entonces miren, ahí vemos la ramita justamente y lo vemos con una lupa, pues los equipos y los materiales de aquel entonces para el estudio de la botánica. Era así, ¿no? Cómo se podía hacer estos inventarios. Es difícil imaginarse cuánto tardaban en hacer una descripción, ¿no? Porque había que ir al campo, ya vamos a ver un poquito de eso, pero no era tan fácil como hoy en día. No es que sea fácil, y Álvaro y Dárraga, hay muchos otros de ustedes aquí que han ido, Anita, que recogemos plantas por ahí, pues la tarea no es sencilla, pero no me imagino cómo era en ese entonces, o sea, seguramente fue muy, muy complicado. Bueno. Primero porque hoy en día, por ejemplo, para asegurar que las plantas las transportamos bien, pues les echamos alcohol. En ese entonces no había eso, entonces había que cargar kilos de sal, y lo que hacían era salar esas plantas por un montón de tiempo. No me imagino quién cargaba los bultos, porque seguramente no era él. Entonces, bien, un poco como esas grandes preguntas que nos van quedando alrededor de quiénes son estos personajes en la historia y por qué los reconocemos en su individualidad, cosa que también me parece importante que nos llevemos como este mensaje a casa. Bien, se va a morir en 1808 en Bogotá. Como les decía, ya cuando él empieza a enviar cartas a España pidiendo que le den unos centavos para arrancar con la expedición, va a tardar un poquito, es decir, no va a ser tan sencillo porque como que no se entiende la importancia, qué va a hacer él, cómo así, pero si es que está de médico, bueno, hasta que finalmente ya le aprueban, y en 1783 arranca muy feliz ya con su primera mesada a avanzar con esta expedición. Su sueño, por supuesto, pues hacer el inventario completo de las plantas del virreinato. Se le va a quedar bien cortico el sueño, pero bueno, qué interesante que se lo haya imaginado. Pero de ese sueño, diríamos, ahorita vamos a ver qué queda, o sea, qué pasó entonces allí. Aquí vamos a ver entonces un poco el área. Lo que pasa es que como el fondo está blanco y la luz es blanca, pues ahí sí me van a perdonar, pero aquí vemos más o menos el ámbito de la expedición. Aquí se ve de repente un poquitico más grande, no sé si lo alcanzan a ver, pero bueno, imaginémonos que todo arranca en Santa Fe de Bogotá. Hay unas colecciones que van a alimentar el inventario de estas plantas del virreinato, que son las que vienen de los Santanderes. Esas se las enviaba un amigo de él, que era Eloy Valenzuela. Bueno, pero también hay otro conjunto de plantas que le van a llegar este inventario por aquí, más o menos desde Popayán hasta Quito y un poquito más para abajo. Todo este inventario que lo hace entre 1801 y 1804 Francisco José de Caldas, que se viene con sus propios centavos y se patonea todo esto y recoge lo que encuentra y se lo manda a Mariquita, porque además a José Celestino Mutis pues no le gustó el clima bogotano, entonces se fue a tierrita caliente en Mariquita y allá montó tremenda casona que llamaba la Casa de la Expedición Botánica. Esa casona se puede visitar, uno hoy en día puede ir y verla y no sé qué, y ahí ve los árboles que él plantó, porque plantó unos canelos fantásticos que todavía están con vida. Su sueño fue no solamente ir recogiendo las plantas por todo ese gradiente altitudinal desde Santa Fe de Bogotá hasta Mariquita, que pues estamos hablando de un buen gradiente altitudinal. Básicamente es como el inventario de esa flora de la cordillera, de la vertiente occidental de la cordillera oriental de Colombia, más, como les decía, lo que viene de Santander, lo que viene de abajo. Y su sueño también era tener esas plantas vivas, pero pues de ahí lamentablemente no le daba la vida. Pero su sueño fue justamente tener ese herbario, hacer esos dibujos, tener las plantas vivas. Es decir, casi que desde ahí venimos hablando de jardines botánicos pues no en Colombia ni el virreinato, pero pues en lo que hoy es nuestro territorio. Bien, entonces básicamente no es, como ustedes pueden ver, no hay plantas, no hay representación de la flora del Caribe, tampoco quedan las especies del Chocó. Hay algún indicio, hoy en día se presume que le llegaron algunas muestras de la región del Chocó, pero no hay evidencia todavía. No hay, por supuesto, una representación de la flora amazónica. Entonces miren ustedes que ese inventario que Mutis se sueña del virreinato termina siendo, si lo queremos acotar un poquito, es como un inventario de la flora andina dentro de un pequeño gradiente altitudinal. Es decir, no nos da tampoco para... Entonces, y esa va a ser la primera, por decirlo de alguna manera,
Ese es el primer recuerdo que tenemos del inventario científico ilustrado de la flora de Colombia. Ese fragmento que además ya es interesante. Esta ilustración, este dibujo, perdón, porque nos corrigieron, no se dice ilustraciones sino dibujos. Este dibujo es especialmente llamativo porque hay algo que va a pasar en las ilustraciones de Mutis, y es que en sus ilustraciones, que ya las vamos a ver en detalle, otras 2 que 3 porque tampoco hay muchas, él no quiso, pues no eran unas ilustraciones realistas, no se buscaba representar de manera realista la naturaleza, se buscaba una representación idealista que venía además inspirada de las obras de los suizos, quienes habían sido unos expertos haciendo unas ilustraciones fantásticas también. Mutis conocía la manera como se estaba inventariando la flora europea y cómo se ilustraban estos libros en gran formato en Suiza, y de ahí es donde él va a copiar el formato. Esta expedición tiene un formato muy particular, es decir, esto no es tamaño carta, ni bon, ni oficio, ni nada. Esto es un formato grandecito, de medio pliego, en un papel holandés finísimo, el más carísimo de la historia. Él lo pedía desde Holanda y se lo traían, y sobre ese papel se hacían las ilustraciones. Es decir, no es el papel, no es cualquier papel, esos dibujos fueron hechos casi que de ese papel, incluso creo que esa papelera desapareció en la historia, pero sí es una calidad increíble. Y ese papel incide en el hecho de que las ilustraciones se conserven también hoy en día, pues de la manera en que las podemos apreciar. Dentro de ese estilo pictórico que Mutis va a crear, que pues él no es que fuera ilustrador, seguramente él nunca hizo pues una de esas ilustraciones, ni se aproximó, pero sí tenía una idea muy fija de cómo quería él representar las plantas. Y en esa idea fija, entonces va a pasar algo muy interesante. La representación, en este caso, tiene algo que no pasa en la gran mayoría de las ilustraciones de la expedición botánica. Esta es de las pocas que tiene condiciones ambientales. Es decir, aquí podemos ver que se trata de una planta que crece sobre otra planta, pero además vemos unas representaciones a manera de líquenes, musgos, hepáticas, se ven otras cositas, como una representación de una comunidad. Miren, por aquí se alcanza a ver el líquen, otro pedacito de un líquen folioso, bueno, y aquí la disección de la flor. Bueno, identificada previamente como maxilaria, creo que corresponde, no sé si ya cambió, pero pues hasta hace poco ese era la correspondencia actual en cuanto al nombre de la planta. Es interesante ver, y sí lo vamos a traer para hablar un poco de eso, de por qué en algunos casos sí se dejó un poco el ambiente que se quería representar y por qué esto ha pasado desapercibido a lo largo de la historia. Casi que siempre nos hemos fijado en el valor artístico que tienen las plantas, pero nunca sabemos nada acerca de la comunidad en la que crecían estas especies. Aquí ya para que ustedes lo puedan ver un poquito más en cuanto a región y subregiones del trabajo de esa expedición, para que nos imaginemos un poco el paisaje. Aquí está pues Mariquita a 500 metros de altura, pues sube a 2600 en Santa Fe de Bogotá, de pronto hasta Monserrate, porque pues ahí se colectaron a los 3100, no sé qué, los frailejones y demás, pero como pueden ver el ámbito geográfico de la expedición botánica y altitudinal no es tan grande tampoco, ¿no? O sea, por supuesto que la tarea que dejaron pues todavía sigue siendo objeto del trabajo de los jardines botánicos, las universidades, los estudiantes, todo el mundo sigue contribuyendo al inventario de esas plantas de Colombia. Hay entonces un poquito ya de qué nos podemos imaginar en esa primera representación. Bien, cuando uno se imagina esa expedición, entonces, ¿qué se puede uno imaginar digamos, de lo que ocurría? Entonces, imagínense una casa muy bonita en Mariquita, que tiene un clima calientico chévere, cerca de 45 jóvenes que ilustran las plantas, hay cerca de 20 herbolarios, personas que son las que desayunan y se van para el monte a traer la selva. No es que Mutis se iba, es decir, esa botánica que vemos hoy en día no se parece en nada a la manera como funcionaba la botánica en aquel entonces. Mutis es considerado un botánico de gabinete, es decir, acuérdense que en ese entonces la ciencia ocurría en lugares que se conocían como gabinetes, no como gabinetes los de hoy en día, sino espacios donde se guardaban las colecciones. Y en ese gabinete de Mutis, pues, que había unos libros especializados, unos lugares para la colección de plantas secas, un lugar para la colección de animales disecados. Entonces, no sé si ustedes han visto como esas representaciones de Humboldt, o sea, puro siglo XVII y siglo XVIII, que uno ve como esos personajes en medio de unos lugares fantásticos llenos de chécheres, que uno dice que es todo eso. Esos eran esos gabinetes. Entonces, Mutis, por supuesto, tenía el suyo.
enviaban entonces estos herbolarios por las plantas, ellos iban, las traían. No era trabajo de un día, hay ilustraciones que tardaron meses en elaborarse porque para poder representar todos los estadios de la planta, como ustedes pueden ver aquí, entonces está que la hoja por el en vez, que la hoja por la haz, pero está entonces también, miren toda la sucesión floral, o sea, aquí vemos desde los botoncitos más chiquitos y luego entonces ya la flor antes de abrirse, cuando ya se abrió por completo, y luego la formación del fruto. Sorprende que no haya un frutico más maduro, pero bueno. Como pueden ver, esta representación, pues uno no se encuentra esto así en la naturaleza. Es decir, pues uno se encuentra las plantas normalmente en uno, a veces hay unos grupos de plantas donde están todos los estadios así, pero normalmente hay que ir varias veces para recogerlos todos. De ahí entonces que sí había que ser muy rigurosos en la organización de cuándo ir, ¿por qué? Porque para completar las ilustraciones, que era la principal inquietud de Mutis, pues sí había que hacer varios viajecitos. Los tintes en su gran mayoría se extraían de las propias plantas, pero también se utilizaban de los minerales. Como les digo, Mutis ya había explorado bastante de minerales en Colombia, así que no tenía algún conocimiento sobre cómo sacar el amarillo, tenía varias ideas de dónde sacar colores. Y esta, bueno, pues es entonces el caso típico de digamos, la representación idealista de las plantas de la expedición, que por supuesto así difícilmente las vamos a encontrar en la naturaleza. Pero esto además de tener ese gran valor científico, porque ahí si ustedes cuando ya vengan los dibujos y los vean se van a dar cuenta que uno puede ver los pelos, o sea, eran hechos, pues las ilustraciones eran hechas pelo a pelo, es sorprendente la calidad del dibujo. Pero tiene además un valor adicional. Además, digamos, de todo lo que representa para los artistas y para el mundo artístico es el valor científico, porque usted con el solo dibujo puede identificar la especie. Es decir, si tiene el dibujo disponible y tiene las descripciones en ese diario, ¿qué necesita? Ah, bueno. ¿Yo? ¿Qué? ¿Qué sigo? Ah, entonces, si se tiene el diario de Mutis, un poquito con la descripción del lugar, que no tiene descripción de GPS ni nada, sino pues como un lugar X, pero se tiene este dibujo y se puede un poco como cotejar, casi que es fácil llegar a la especie. Y se puede ir uno al campo hoy en día a verla en la vida real, porque pues así funciona. Bien. Entonces, cuando hablemos de qué pasa en esa expedición, están todos estos trabajando, todo fantástico, pero además, lo voy a decir de alguna manera pues como muy jocosa, pero seguramente fue así, además de tener toda esta gente que son los empleados de la expedición, no eran necesariamente los más desocupados los que se dedicaban a colectar las plantas del virreinato. Es decir, había que tener ciertas condiciones socioeconómicas para ser parte y dedicarse a la colección de plantas por Colombia, ¿no? Hoy en día queda la pregunta. Pero bueno, en aquel entonces seguramente muchos personajes que participaron de esta expedición, Eloy Valenzuela, Francisco José de Caldas, tenían que tener ciertos atributos dentro de la estructura social del virreinato, ¿cierto? O sea, no era tan fácil como que chévere, me voy a dedicar a apoyar la expedición. Estos personajes, además de tener cierta condición socioeconómica, tenían acceso a cierta información y por eso es que de esa expedición botánica digamos, se encuentra una relación más o menos directa con la conformación del movimiento independentista. Hay una parte, entonces, recuérdense que en la expedición no siempre se va a quedar en Mariquita. Allá estaba todo muy bien, sobre todo porque a Mutis le daban unos dolores de cabeza tremendos y el clima de tierra caliente le sentaba, le quitaba, pues le mitigaba la probabilidad. Luego regresa a Santa Fe ya un poquito más abuelito. La expedición nuevamente se traslada a Santa Fe de Bogotá y allí empiezan a ocurrir unos encuentros entre estos expedicionarios que son pues como los gomosos de las plantas, pero que además ven lo que está ocurriendo, hay un movimiento que se está gestando, se encuentran en lo que actualmente es el observatorio ahí astronómico que hay ahí al ladito del Palacio de Nariño, en fin, y empiezan a ocurrir cosas, ¿no? Digamos, de ahí entonces que cuando ocurre esta revolución de 1816, pues casi que en la primera identificación de los autores intelectuales y materiales de la revolución y toda la cosa, pues caen todos los expedicionarios. Todos, excepto uno de los ilustradores, que es Francisco Javier Matiz. Todos los demás serán fusilados
Y Francisco Javier Matiz es el único que se salva porque además él dice, no, es que yo solo hacía dibujos, o sea, no sé de qué me están hablando. Entonces se salva y él es básicamente el que va a heredar el conocimiento científico que había. Es decir, nadie más, porque Mutis muere en 1808, después de que fallece, pues él tiene que dejar a alguien al frente de la expedición porque la expedición no ha terminado y se le va a dejar el encargo, digamos, de una manera muy particular a su sobrino, que era Sinforoso Mutis Consuegra. También hacía parte de la expedición, pero no era precisamente el más organizadito ni el más juicioso, pero era el sobrino. Entonces, por rebote familiar, pues le entregó la plática que quedaba, todo lo que quedaba, y la cosa termina muy mal porque Sinforoso es el que termina pues con un grillete haciendo el inventario de los productos tangibles de la expedición. Cuando ya llega entonces el pacificador y dice, me entregan todo esto, ustedes lo que están es que botánica ni que 8 cuartos, ustedes están complotando en contra del rey, así que me entregan todo esto y se acabó. Entonces ahí le ponen su grillete y pues antes de fusilarlo le dicen, me entrega esta vaina. ¿Y qué le va a tocar hacer al pobre? Pues inventariar los cerca de 7.000 dibujos que componen el resultado, diríamos, más llamativo en términos estéticos de la expedición. Casi la mitad de ellos son a blanco y negro y la mitad a color. Recuerden que la idea era, el objetivo de estos dibujos, esto iba a salir en serie, esto no era pues para que saliera un librito, sino una serie. Y había que sacarlo a color, luego se sacaba la plancha a blanco y negro y luego esto se hacía sobre una lámina de cobre. La idea es que con la lámina de cobre luego se quemaba, o sea, ya ahí se sacaba en serie, y la de color servía para pues, copiar, ¿no? los colores en cada una, que eso se había que hacerlo manualmente. O sea, es decir, lo que le quedaba a Mutis era tarea para 2 siglos más. Bueno, entonces Sinforoso hace la tarea y hace este primer inventario con una letra, una caligrafía increíble. Créanme que las caligrafías más bonitas que uno encuentra en esa época es la de Sinforoso. Y hace el inventario del herbario. Es decir, claro, había unas colecciones. Esas colecciones entonces cogen todo ese material vegetal, lo organizan. Esas colecciones son cerca de 20.000 ejemplares de herbario. Es decir, 20.000 plantas secas. Bueno, de esas 20.000, aquí se quedaron un poquitico. Hay como 3.600, si no estoy mal, que quedaron en Colombia de ese primer inventario y que reposan en el herbario de la Universidad Nacional en la sede de Bogotá. El resto de las cositas, porque también había otros productos, diríamos como productos satélite o accesorios a la expedición, había una pequeña colección de minerales, había otras cositas. De esa colección, todo esto se va para España y llega al Real Jardín Botánico en 1816. Una foto ahí de la puerta real y esto va a quedar allá guardado en 105 cajas. Son 105 cajas que además son muy bonitas porque están hechas en madera de balso. Y si algo sabía Sinforoso Mutis era empacar, porque estas cajas van a quedar guardadas por casi que por un siglo. Esto va a quedar empacado y nada de esto se daña, que es lo sorprendente. Y entonces aquí pasa algo muy chévere y es, entonces imagínense, las cajas son de balso como el tamaño de un baúl de abuelita. Bueno, vienen y por dentro están como material, no sé, como en unos lienzos que vienen encerados. Este señor empieza a separar dibujo por dibujo, lo empaca todo y así mismo empaca los dibujos, las colecciones de plantas. También hay unas colecciones de semillas, hay un montón de colecciones de semillitas, hay colecciones de algunos minerales, algunas pieles. Bien, de esas 105 cajas, hay una que se va a perder, creo que es la caja 104. El resto quedan intactas y eso llega ya a España, pues no hay quien se dedique a estudiar todo eso ni para qué abrir todas estas cajas. Y dejan esto se va a quedar ahí. Y ahí se va, diríamos de alguna manera, como ese primer registro físico del inventario de las plantas de Colombia, que es como como el gran mensaje que nos deja esto, ¿no? Es como viene, se hace un inventario, se colectan las plantas, se ilustran, todo fantástico, y sin embargo, pues todo chao, pescado se fue. Bien, sigamos a ver qué más hay. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿En serio? No. ¿Mm? ¿Después qué? No, en serio, ¿cuánto tiempo tenemos?
Me quedan 45 minutos. Ah, bueno. Bien, entonces, de esas ilustraciones ustedes pueden verlas en internet, es decir, están disponibles en este portal, está muy fácil, hay una versión ahí. Y bien, entonces, y para quienes acaban de llegar, recuerden, entonces, vienen los dibujos originales. El 20, se me olvidó. ¿Cuándo es que vienen los dibujos? El 23 de noviembre. Viene entonces una selección, como les digo, súper bien curada por el Jardín Botánico de Medellín, especialmente al Museo de Antioquia. Bien, aquí entonces un poco como recayendo en el tema de la calidad artística y también científica de los dibujos. Esta es una planta que pues indudablemente con esta ilustración cualquier persona iniciándose en la botánica la puede identificar. Y aquí nuevamente una imagen también ya muy trillada que todos cuando hablamos de la expedición botánica usamos, pero es porque sin lugar a dudas tiene unos atributos increíbles de los que ya les hablaba. Miren cómo están aquí todos los estadios del desarrollo, desde las primeras, ¿no? Al arranque de la inflorescencia y las flores, hasta el desarrollo de los frutos ya maduros, aquí ya los frutos abiertos, también digamos, la anatomía de esta flor. Entonces, es increíble el grado de detalle y, digamos, como de dedicación que hay detrás de cada uno de estos dibujos. Se trata, sin lugar a dudas, cuando lo comparamos, ¿se acuerdan esa línea de tiempo en la que hablábamos de otras expediciones? Si comparamos los dibujos que dejaron esas otras expediciones, pues hay como se dice, pues unas por otras. La calidad científica y artística de esto es brutal, la calidad de las descripciones de Mutis es cuestionable. Si miramos la obra de Chile y de Perú, la calidad de las descripciones científicas es muy alta, pero los dibujos se hacían en campo. Entonces, y uno lo nota, es decir, se nota así el trazo rápido, el manchón verde hacia la carrera. Entonces, por supuesto, no es esta la calidad de los dibujos. En la expedición a Nuevo México y toda esta partecita, digamos, también hay una calidad interesante. Es una aproximación completamente diferente, pero lo que sí se puede ver acá es un rigor especial. Es decir, es como este señor de verdad que era seguramente muy exigente con la escuela de ilustradores y de ahí que se haya alcanzado como este grado de perfección y de detalle. Y esto, justamente esta calidad que es un poco lograda por esos primeros colombianos dedicados de alguna manera con pasión o sin pasión al estudio de las plantas de Colombia, pues es lo que también esperamos que ocurra con esa exposición, ¿no? Que la gente vea esto acá y que entendamos cuál ha sido la importancia a lo largo de su historia. Bien, como les decía, también hay unas a blanco y negro, no todas son, estas eran las que se esperaban emplear para el quemado en la plancha de cobre. Entonces normalmente uno encuentra como la copia, digamos la representación a full color y la representación así pues a blanco y negro. Esta es una ilustración también que me gusta muchísimo porque se trata de un frailejón y aunque lamentablemente pues aquí no lo podemos ver, esta creo que sí viene o viene otra, vienen las hojas ya. Y esta es de una calidad sorprendente porque créanme que se ve la ilustración pelo a pelo, es decir, un frailejón, o sea, no sé cuántos pelos tenga una hoja de un frailejón, pero les juro que es impresionante el grado digamos, de detalle y la fidelidad con la que se representa la especie. Entonces, esta sí es, bueno, no viene esta, pero viene otra de un frailejón que por supuesto va a ser muy impactante también que la veamos. Bueno, sigamos hablando entonces de esos productos tangibles. Como ya les decía, quedan entonces los ejemplares del herbario. Todo esto quedó en esas cajas. Acuérdense, pasan los años, cambian los directores del Real Jardín Botánico de Madrid, aquí hay una revolución, hay una independencia, aquí pasa de todo, bueno, y eso sigue allá guardado. Bueno, eso no estaba, como ustedes lo están viendo aquí en este caso, que ya está pegado en una cartulina con unas dimensiones estandarizadas a nivel global, con una etiqueta que dice de dónde viene, con un nombre científico, con un código de barras, bueno, en fin, esto no estaba así en ese entonces. Imagínense esto guardado un poquito, pues, como les contaba. Hay otro producto que es muy sorprendente de la expedición botánica y que aquí vemos, y se trata de cerca de 1044 ectipas, que son copias hechas con negro de humo sobre un papel sí ya más ordinario, porque Francisco José de Caldas no le daba para el papel holandés, y va a ser
y como él estaba solo en Popayán, o sea, él siempre en las cartas que le escribe a Mutis le dice, venga, yo le quiero ayudar con la expedición, pero mándeme gente, porque es que yo aquí solo como colecto, como describo, o sea, me queda muy, muy difícil. Y pues Mutis no le paró bolas, pues, o seguramente nunca pudo, entonces, o ya estaba muy abuelito tal vez, bueno. Entonces, resulta que, acuérdense que Caldas, acuérdense que Humboldt pasa por Popayán. Y en su viaje por ese territorio de la Nueva Granada, él va entonces también de afán, viene con esa gran inquietud científica alemana, entonces bueno, y viene a describir absolutamente todo en su afán de encontrarlo todo, y se inventa este método. Entonces el señor Humboldt viene rápido, le unta humo a las cosas, las pega en un papel y sale, y después ya saca tiempo para describir lo que se ve ahí. Y le muestra a Caldas este método, y le dice, no, pues si usted no tiene quien le cargue, ni quien le haga ilustre, ni nada, pues vaya y traiga pues, las copias y luego con las copias se acuerda. Y entonces así Francisco José de Caldas pues va a recurrir a esta técnica. Es muy interesante porque no sé qué tan fácil les resulta a ustedes, pero eso que están viendo ahí en ese negro de humo es un caballero de la noche. ¿Sí les parece? No me digan que no conocen el Caballero de la Noche, que Medellín está llena de caballeros de la noche. Dice, ¿cómo es? ¿Hay otro nombre acá? ¿Cómo? Jazmín de noche. Bueno, miren que eso es tal cual un jazmín de noche. Y no hay que ser muy docto, muy experto para darse cuenta que eso es una copia de ese jazmín de noche. Sí. Si pudiéramos, ¿qué? Claro, pues era el sueño, pero no encontramos el botón. La verdad es que no. Pero hay una buena noticia y es que vienen, ¿cuántas ectipas vienen? Se me olvidó. 3, 2. Vienen 2 ectipas de estas, hacen parte de la exposición que va a venir. Y es una historia fantástica porque, imagínense, Francisco José de Caldas hace entonces 1044 copias de plantas en este papel, hace algunas descripciones, colecta las plantas, y esta historia también la van a ver en la exposición porque vamos a traer la ectipa, la planta entintada que se nota que hizo la ectipa, la descripción de la planta y en muchos casos la ilustración, porque Francisco José de Caldas sí le jaló al dibujo y tiene unas ilustraciones increíbles. Entonces estas también se fueron, esto quedó también por allá arrumbado en otra caja, es decir, todo esto se fue para allá. Bueno, sigamos. Sigamos, es que sigo yo. Bueno, y ahora, ¿qué pasó entonces con esta historia? Aquí viene como la parte más, diríamos, pues como que se empieza un poco a aclarar la cosa. Hay un proyecto editorial que se llama La Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada y constituye los libros que salen de esos 7000 dibujos y todas esas descripciones y todo ese herbario. Alguien dijo en algún momento, que ya vamos a hablar de ese alguien, hagamos una cosa, listo, esos originales están allá en España, allá se quedan, pero ¿por qué no editamos esa obra y la sacamos ya y pues le contamos a la gente el primer inventario de la flora de Colombia? En efecto, entonces esto se acordó en el año de 1952, sale el proyecto editorial como tal en alianza entre los gobiernos de Colombia y de España. Imaginen cuánto tiempo estamos hablando después, ¿no? En 1816 esto se va para España y apenas hasta 1952, casi siglo y medio después, logramos tener aquí pues el libro de esos dibujos. Bueno, pero no es un libro, por supuesto son un montón, entonces se acordaron 51 tomos. Entonces, bueno, vamos a organizar esto en 51 tomos. A la fecha se han publicado, creo que ya van 35, creo que pronto se va a lanzar el tomo número 35. Y en Colombia las organizaciones que están al frente de esta obra son la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Es ahí donde ustedes pueden ir, allá sobre todo en el ICANN se compran los tomos, los que ya han salido. Esos 33 tomos se pueden hoy en día adquirir y las imágenes están así solitas pues disponibles. En el tomo entonces, ¿qué hay? Uno abre el tomo y lo que va a encontrar es la descripción de Mutis de esa época, cuando la había, la ilustración y la descripción de los científicos que han participado en la edición de esta obra. Entonces, bueno,
Muy interesante, un trabajo muy interesante que finalmente vio la luz, pero miren, apenas y ni siquiera se ha podido tampoco terminar. Bueno, y vamos a ver entonces cómo se llega a este trabajo. Bueno, ¿se acuerdan quién quedó vivo después de la revuelta? Matiz, ¿cierto? Entonces queda Francisco Javier Matiz, que dice: a mí por favor no me toquen, yo solo hacía dibujitos, no tengo ni idea de nada de esta vaina. Este señor, como es el único que heredó el conocimiento botánico de la Nueva Granada, pues terminó siendo el mayor catedrático de botánica que había en su tiempo, porque no había nadie más. Y este señor ya muy abuelito, daba clases en la Universidad del Rosario, pues en el Colegio Mayor del Rosario en ese entonces, y va a tener un estudiante muy pilo de Zipaquirá que viene a estudiar medicina y va a aprender de él, y este señor médico se llama José Jerónimo Triana, como el orquidorama de acá, del jardín. Bueno, de él tampoco hay selfies ni nada, lo único que queda es este óleo que está en el Instituto de Ciencias Naturales y que también viene a la exposición, porque o sea, si ustedes lo buscan en internet, pues queda este óleo y como otros dos, creo, hay poquitas cosas de él. Bueno, este señor, pues claro, miren, estamos hablando de este periodo. Resulta que una vez consolidada la República, por supuesto, lo primero que necesita la República es un mapa, ¿cierto? O sea, no hay un mapa, pero no estamos hablando solamente de un mapa que nos hable de los límites del territorio, del naciente territorio, sino que necesitamos hacer una cartografía de los pueblos, sus costumbres, pero también qué bueno tener una primera cartografía de la biodiversidad. Porque acuérdense, pues de esa expedición no quedó, o sea, quedó Francisco Javier Matiz. Bueno, entonces, como no queda nada, nace entonces este primer proyecto republicano, que es elaborar el mapa de Colombia, y se crea esta iniciativa que es conocida como la Comisión Corográfica, que va a tardar en total 12 años. De esa Comisión Corográfica, el producto que todos conocemos y por el que todos estamos familiarizados con la comisión es pues por este mapa. Esto es el gran resultado de la Comisión Corográfica. Por primera vez Colombia tiene un mapa que nos habla de los límites con los demás países. Bien. Pero además de esto, esa Comisión Corográfica deja unos volúmenes increíbles en donde Manuel Ancísar, por ejemplo, hace las primeras descripciones antropológicas de los pueblos y las costumbres de Colombia. De ahí, digamos, de ahí la importancia de Manuel Ancísar en la historia, que es considerado como el padre pues, de la antropología colombiana. Pero hay otro personaje al que invitan y le dicen: bueno, ¿y usted por qué no hace un inventario de las plantas? Pues ya que eso de esa expedición pues no quedó nada, ¿qué hacemos? Entonces llaman a José Jerónimo Triana y este señor es el que se va a encargar de hacer segundo intento por estudiar la flora, pues por entender cuántas plantas hay en Colombia. O sea, 0 iban 2. Bueno, y entonces el señor se entusiasma, por supuesto, pues esto no es gratis, él por supuesto tiene un sueldo y se dedica a colectar plantas. Entonces por sí alcanza a hacer unos recorridos muy diferentes a los recorridos de Mutis y de los expedicionarios. De su colección, es una de las colecciones científicas que para su época sigue sorprendiendo por la cantidad de números, más de 30.000 números, es decir, más de 30.000 ejemplares colectados. Es un número muy, muy importante, es decir, no, pues también me imagino como toda la cantidad de personas que lo apoyaron, pues seguramente no era él solo colectando las plantas, porque pues llegar a 30.000 números en una época en que no había luz ni condiciones adecuadas para entrar a los territorios a colectar plantas, pues es decir, seguramente hay, la historia más adelante pues reivindicará una cantidad de seres humanos que lo acompañaron y que en este momento desconocemos, y ojalá que algún día sepamos quiénes están detrás de su obra. Bien, entonces este José Jerónimo Triana, este señor, termina con 30.000 ejemplares de plantas de Colombia, tiene un muy buen conocimiento, está muy apasionado por el estudio de las plantas del país, pero hay algo que él necesita para poder identificar esas plantas. ¿Qué se imaginan que necesita José Jerónimo para poderle poner nombre a esas 30.000 plantas que colectó? Pues además de libros, exacto, y además de bibliotecas con qué mirar, ¿qué le hubiera servido mucho a él para decir: ah, esta es una especie nueva, esta en cambio ya le pusieron nombre? Hubo una taxonomía que ya tenía un sistema bien heredado, consolidado, pero algo le faltó, algo que se fue para España. El herbario.
Claro, necesitaba tener ejemplares contra qué comparar. ¿Cierto? O sea, porque si él no comparaba, ¿cómo hace este señor para saber qué tal él diga, esta es una planta nueva? Y resulta que ya la había bautizado alguien antes. Necesitaba un herbario y en Colombia había de todo menos herbarios. Entonces, ¿qué dice José Jerónimo? Pues miren, la única manera en que yo puedo saber si las 30.000 matas que colecté son nuevas o ya tienen un nombre es pues llevándome esto para un herbario en el mundo. En aquel entonces el mejor herbario del mundo, porque era el que tenía más plantas de todo lado, era el herbario de París. Entonces el señor le dice al gobierno, miren, si ustedes quieren que yo realmente contribuya al conocimiento de la flora de Colombia, me tienen que empacar con mis 30.000 maticas para el herbario de París porque no, aquí no hay nada que hacer con eso. Y en efecto se va para París. El señor termina pues por hacer una contribución increíble al conocimiento de la flora de Colombia porque allá se dedicó al estudio de las plantas de Colombia por primera vez, manda ese inventario. El inventario que este señor manda está hoy en día en la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. La obra original que él mandó diciendo, miren, ahí les mando, este es el primer inventario de la flora del país. Y ese inventario también lo van a ver en la exposición que viene el 23 de noviembre. Bueno, este señor entonces termina viviendo allá, el señor se casa, tiene muchos hijos, creo que son 14, creo que son algo así, bueno, y después ya la vida no le da para la botánica, se mete y termina siendo cónsul, bueno, en fin, muy prominente su trabajo y su obra. Y hay un punto en la historia, haciendo uso de su condición como cónsul, se acuerda de la expedición. Y dice, ve, ¿y eso qué habrá pasado con esos dibujos, con esas plantas? O sea, ¿qué hay ahí? Y este señor entonces se va, golpea las puertas del Real Jardín Botánico, ya en su condición de cónsul le queda mucho más fácil. Y adivinen qué logra este señor. Destapar las 104 cajas que llegaron allá. Es quien logra destapar las cajitas. Y no solamente las destapa, sino que lamentablemente las desordenó. Porque... Es decir, las ordenó como él creyó que había que ordenarlas en ese momento de acuerdo con el sistema de clasificación de la fecha. Pero como estaban organizadas por Sinforoso, pues no quedó igual. Él las sacó, entonces dijo, ay, estos son los pastos, estas son las orquídeas, aquí pongo todas las palmas, aquí reúno. No sabemos hoy en día cómo venían organizadas, porque eso se perdió porque él las organizó por familias botánicas de acuerdo con lo que él ya sabía. No solamente las organiza o las desorganiza, eso digamos que está en discusión, sino que además él es la única persona que las rayó con su puño y letra, les escribió encima el nombre que en ese momento la planta tenía o que él le dio. Entonces, cosa que también hoy en día es muy criticada, porque claro, fue como, pues, ¿por qué no puso el nombre en un papelito o algo? Bueno, en fin, no se le ocurrió, pero las rayó. Con una letra muy bonita porque todo se ha dicho, el señor tenía una caligrafía muy refinada, como toda la gente, pues como en esa época. Bien, él hace entonces como, es decir, por primera vez saca todos estos dibujos, saca todas estas plantas, el señor obsesionado se pone a ponerle nombre a todo, entonces no, bueno, listo. ¿Qué hay aquí? Y que hay en lo que yo ya hice y compara y saca las primeras cifras, digamos, de lo que es la flora de Colombia. Un trabajo increíble, es decir, sorprendente, y que hoy en día sigue siendo pues admirado por la calidad de su obra y por la cantidad de plantas que colectó. Es decir, este señor es realmente pues, uno de los grandes colectores de la flora del país. Y de él también vamos a hablar un poquito más en esa exposición. Digamos que es otro personaje interesante. Nuevamente pues hago hincapié en el hecho de que una vez más pues la historia de la botánica cae en otro hombre, ¿no? O sea, aquí, por ahora, aquí no hay mujeres. Es decir, en este momento, hasta donde yo sé, la historia de la botánica no incluye a ninguna mujer, ni a otras minorías. Eso aquí no se ve nada de eso. Bueno, vamos a seguir avanzando. ¿Cuánto tiempo queda? Es que creo que me falta mucho. Ah, bueno. Bueno, y si no, pues cortamos y después seguimos en otra charla. Porque sí falta un montón, o sea, voy muy poquito, porque sé cuántas diapositivas son. Bueno, resulta que entonces después de que este señor José Jerónimo Triana ya se queda allá, manda este primer inventario, hay algo que está ocurriendo entonces en Colombia y es, tenemos un libro con el inventario de las plantas del país, el primer inventario. Pero hay algo que no tenemos, hay varias cosas que no tenemos, no hay herbarios,
no hay jardines botánicos, es decir, porque pues, José Jerónimo se quedó allá, hizo vida allá y ya pues, mandó el libro, pues como diciendo, mire, este es el número total de plantas del país que yo logré inventariar, hasta ahí llego. Bien, vamos a avanzar un poquito más y ahora sí nos vamos a mover a Medellín. Ahora vamos a llegar a 1896, ciudad de Medellín, y nace este señor Enrique Pérez Arbeláez, hijo del general Pérez, quien jugó un papel prominente en el gobierno colombiano, es decir, no era, bueno. El señor entonces Enrique Pérez Arbeláez crece aquí, se lo llevan para Bogotá, estudia en el Colegio San Bartolomé, el del centro, pues el que queda en la esquinita, al lado de la Plaza Bolívar. De ahí hace sus años de primaria, luego lo mandan para España, allá termina haciendo sus estudios de pregrado, es sacerdote jesuita, renuncia a ser sacerdote jesuita antes de morir, dice yo no quiero ser jesuita ni nada de esas vainas, por eso la comunidad jesuita no lo reconoce ni se acuerda de él. Y luego, esto lo sé muy recientemente que Claudia salió, la directora del Jardín Botánico hizo la pesquisa de qué había pasado y nos enteramos que justamente pues, él fue el que antes de morir dijo renuncio a mis votos como jesuita y nunca pertenecía a esa comunidad. Bien, pero fue jesuita toda su vida. Bien. Y después entonces se va a estudiar a España, luego de España termina en Alemania, bueno, y en Alemania se entera que hay jardines botánicos, que hay herbarios, que hay de todo. Estamos hablando de tiempos antes de la Primera Guerra Mundial, cuando la ciencia botánica era una ciencia que se escribía en alemán. Entonces él tiene acceso justamente a las grandes colecciones de plantas de Múnich y de Berlín, además entonces tiene acceso a pues, las grandes obras en alemán, el señor leía alemán, hablaba como 10 idiomas, bueno. Y va a tener la buena suerte, después de pasar por Alemania, llega a España y se encuentra, y a él sí, muy queridos en el Real Jardín Botánico, le muestran todo esto de la obra de la expedición botánica, lo que hizo José Jerónimo Triana, y es gracias a él y a José Cuatrecasas, que es el director del Jardín Botánico en ese entonces, que se acuerda la edición de los tomos. Es decir, este señor, junto con Cuatrecasas, van a organizar esos 52 tomos de los que les hablamos y van a hacer posible, en un contexto muy complejo, porque además es sorprendente que este señor haya logrado la edición de esos tomos en el momento en el que Franco está en España. Pareciera entonces que este señor, que tenía unas altas influencias políticas, le va a vender el proyecto de la edición de la Flora de Mutis a Franco como una oportunidad para limpiar un poco su imagen en las tierras suramericanas. Eso creo que eso me lo contó, no me acuerdo quién, pero bueno. Pero digamos hace parte como de las razones por las cuales, porque no es fácil que, pues decir, que este señor dictador apoyando una labor científica, pues no es muy, bueno. Y aquí tenemos entonces uno de los pocos, este sí tiene un montón de fotografías, Enrique Pérez Arbeláez muere en 1972, nació el 1 de marzo y esa fecha es súper importante para quienes en algún momento hemos trabajado en un jardín botánico porque de ahí nace la celebración nacional de los jardines botánicos en conmemoración del día del natalicio de Enrique Pérez. Aquí vemos un ejemplo, pues una portada de su edición de centenario de la obra Plantas Útiles de Colombia, una obra uno de los primeros intentos por documentar los usos de las plantas del país. Es un libro gordito, como de 500 páginas tal vez, no, creo que como de 1000. ¿No son tantas? Y tiene una información, pues digamos, un poco cuestionable, toda vez que pues, no se trata de una información pues como compilada con mucho rigor, pero que sí nos habla un poco de esos usos de las plantas en algunos parajes de Colombia. Pues en su condición de sacerdote le quedaba súper fácil irse a los pueblos. Esto no recuerdo, perdónenme que se me están olvidando por qué me es esta historia, pero la historia es bastante pintoresca, se las voy a compartir. Se iba a los pueblos, era pues por supuesto lo recibían en la casa cural, y entonces le decía al sacerdote, dígale a la gente que traiga las plantas de por ahí. Porque en ese entonces él todavía era jesuita. Sí, sí. Y hacía misiones. Entonces sus conexiones en los lugares donde visitaba eran relacionados con la iglesia porque tenía que dar complemento a la iglesia de sus procesos misionales. Pero él todo lo hizo fue para la protección de las plantas.
Claro, pero entonces la cosa es que las colecciones de Enrique, gracias Manuela, pero las colecciones de Enrique Pérez Arbeláez no son colecciones muy científicas, sino que se puede ver que en muchos casos pues la gente iba, le traía una rama cualquiera, el señor la prensaba y así quedaron. Entonces hay muchas colecciones, de hecho creo que alguien indagó el porqué de la historia, no recuerdo quién, y se encontraron que pues justamente el señor llegaba a los pueblos, hablaba con el sacerdote, le traían plantas y ahí le contaban usos y le contaban cosas. Entonces, así, digamos, hay un poco como de las fuentes de información de la obra. Y ahí también me explicaste que Ah, ahí también era riqueza, que la mayoría de plantas que están nombradas en el orden son medicinales y útiles. sí, sí. Muchas de las historias que contaban las personas para qué las usaban. Ujú, ujú. Eso que es un poco como también la historia, como la génesis de esta obra, pues, que por supuesto no es su único trabajo editorial, tiene otras obras. Él también fue columnista del periódico El Tiempo, mucho tiempo, apoyó muchísimo la divulgación de las ciencias, especialmente en públicos infantiles, fue uno como de los grandes promotores de la ciencia para niños en Colombia, es decir, habló mucho del papel de la ciencia en la educación de la niñez, así que, bueno, un personaje bien interesante. Y además, después de que ya vuelve de Colombia, no solamente logra el trabajo editorial, digamos, apoyar el trabajo editorial de la obra de la Expedición Botánica, sino que este señor va a fundar el primer herbario en Colombia, el Herbario Nacional Colombiano, que es hoy en día como reconocido como el primer herbario, pese a que aquí ya había uno en Medellín, digamos que oficialmente el primer herbario funda entonces, es decir, casi que este señor va a crear las primeras instituciones que van a heredar esa tarea, digamos, de inventariar las plantas del país. Por supuesto, total admiración porque es un trabajo que seguramente fue muy duro. Es decir, imagínense crear una cosa que no existe en Colombia, crear un herbario que nadie entiende ni para qué sirven esas plantas secas. Si hoy en día, lo decimos nosotros, todavía sufrimos con gente que todavía no entiende para qué un herbario, un jardín botánico, imagínense ese señor en esa época. Entonces va a crear el primer herbario en la Universidad Nacional y va a crear el primer jardín botánico en Colombia, el Jardín Botánico de Bogotá. Esa institucionalización de la botánica va a tener unos alcances increíbles y de ahí, pues de ahí que estemos aquí en este lugar. Es a partir de ese momento en que empezamos a ver, bueno, aquí ya pues un poco como ejemplares de herbario, que pues que ya son esas colecciones científicas un poco más curadas, más delicadas, con mucho más trabajo y que son esenciales. Este es un ejemplo del Herbario Nacional Colombiano, también de unos frailejones y que simplemente traigo a colación para que recordemos la importancia. Esas son las bibliotecas sobre las cuales se construye el conocimiento que tenemos científico de las plantas y que tiene unas aplicaciones esenciales. Es decir, a veces la gente dice como, ¿y eso para qué esas matas secas ahí? Pues gracias a que las tenemos a lo largo del tiempo podemos entender los cambios que ha tenido la biodiversidad, justamente eso, en el tiempo y en el espacio. Y responder preguntas sobre el tiempo, el espacio y la biodiversidad es esencial para entender nuestro futuro. Bien, de aquí en adelante voy a tratar de ir muy rápido, entonces aquí ya vemos, se funda ese primer herbario, ahí vemos una fotico un poquito antigua de cuando recién se había fundado el herbario, quedaba en lo que actualmente es la Facultad de Ciencias y luego lo van a pasar al Instituto de Ciencias Naturales unos añitos después. Estamos hablando del año 1935, cuando por primera vez se va a tener un herbario en Colombia. Ese herbario ya casi que asciende al cerca de 1.000.000 de especímenes. Es un herbario, digamos, pequeño comparado con los grandes herbarios del mundo, pero es la biblioteca más grande que tenemos de las plantas del país. Y aquí ustedes se pueden dar cuenta, este señor no le fue nada, o sea, no le fue nada sencillo poder crear esas instituciones para el fortalecimiento de la botánica en el país. Y aquí un pequeño segmento de su discurso inaugural, pero bueno, voy a leerles aquí rápido una cosita. Dice, la inauguración del Instituto Botánico de la Universidad Nacional ha puesto una base firme para los estudios metódicos de nuestra flora. Digamos que eso es esencial. De no ser porque esta institución nace, no tendríamos la cantidad de herbarios que tenemos hoy en Colombia, ni tendríamos los jardines botánicos que existen hoy en el país, de los cuales además tenemos que sentirnos muy orgullosos porque comparativamente hablando con lo que ocurre en el resto de América Latina, pues descontando México, pero si miramos toda Sudamérica, Colombia es el país que, y si quitamos Brasil, perdón,
pues Colombia es el país que tiene más jardines botánicos, es decir, pese a que son muy pocos, apenas 23, pues sorprende el hecho de que haya tantos comparado con países cercanos y vecinos de la comunidad andina que ni siquiera tienen un solo jardín botánico. Entonces, digamos que hay que ver también como el impacto que su obra y que su trabajo tuvo en el desarrollo de las ciencias naturales en el país y en la formación de una comunidad científica pues, que se inquieta por estos temas. Aquí entonces vemos, miren, por ejemplo, este herbario nace en 1936, que es el Jardín Botánico de Medellín. Aquí pues está la colección, tenemos el... ¿Estoy mal? Ah, bueno. Tenemos al director del herbario, tenemos al curador general allá, entonces bueno, pues un espacio fundamental y es en este momento el quinto herbario más grande de Colombia. Esto lo vamos a pasar muy rápido porque no me voy a detener en por qué son importantes las colecciones, ya lo sabemos. Rápidamente aquí un brochazo así para que quedemos un poco como al día que está pasando. Entonces tenemos desde 1986 32 herbarios en Colombia, agremiados a través de la Asociación Colombiana de Herbarios. Este es el número de ejemplares de la flora colombiana. Y hay 5 jardines botánicos que tienen herbarios, no todos los tienen, la gran mayoría están anidados en universidades o centros de investigación. Y de esos 5 jardines botánicos, contando el Jardín Botánico de Cartagena, el de Bogotá, apenas tienen el 5% de todas esas colecciones de plantas del país. Aquí, bueno, esto lo voy a pasar rápido, es un poco el papel de los jardines botánicos, la importancia en la colección de plantas. Esto me parece muy lindo, es una carta de Enrique Pérez Arbeláez, que por cuestiones de tiempo no nos va a dar, pero no sé si alcanzan a ver, él muere de Parkinson y por eso pues ya se puede ver un poco como el efecto del Parkinson en sus manuscritos, pero aquí les puse un poco el texto. Me parece muy relevante porque habla justamente del papel que él espera que cumpla ese Jardín Botánico de Bogotá. Entonces dijo, lejos de mí suponer que los jardines botánicos en construcción dentro de Colombia van a resolverle al país unos grandes problemas que a todos nos agobian. Ni siquiera me lleva a tal afirmación el hecho de haber consumido 3/4 de mi vida, los más dinámicos y que mejor me hubieran valido para prepararme una vejez tranquila en construir el Jardín Botánico de Bogotá, porque ese lapso en realidad es breve para abrir camino a una iniciativa científica. Digamos que es interesante, o sea, a este señor le debió costar una eternidad, pues que le regalaran además un terreno pelado, porque además eso también es interesante en la historia de los jardines botánicos de Colombia. Muchos de ellos fueron terrenos pelados que se han ido configurando en jardines botánicos con el esfuerzo de un montón de gente. Así que bueno, no en vano, digamos, mencionar estas cosas que tienen mucho que ver con la manera como la botánica se ha ido ganando un espacio en el país como disciplina, como espacio de formación, como espacio laboral, como fuente de información nueva, de conocimiento para el país, como un espacio también para compartir y las instituciones que hacen eso posible. Aquí tenemos entonces el de Bogotá en el 55 y luego viene entonces el segundo jardín botánico en la historia de Colombia, fundado en 1972, cumpliendo ahora 50 años este año, con una colección viva de más de 1.200 especies, un herbario gigantesco con más de 80, ya casi que 93.000 especímenes. Bueno, digamos que muy felices de que hoy en día las instituciones botánicas del país se hayan desarrollado en un periodo tan corto. O sea, imagínense qué hubiera pasado, por ejemplo, si no se hubiera ido ese herbario de Mutis, si los dibujos se hubieran quedado, si no hubieran fusilado a los primeros botánicos colombianos. Es decir, cómo se hubiera desarrollado esta ciencia en este tiempo tan corto. Sin embargo, si miramos en esa línea de tiempo, pese a todo ese gap que tenemos desde la expedición hasta que viene Triana y Enrique, y bueno, miren en este periodo corto, pues todo lo que ha ocurrido. Aquí vemos el Jardín Botánico de Bogotá, más renovadito, con su nuevo invernadero. Este Jardín Botánico fantástico, una aproximación a ese bosque, que hoy en día tiene una nueva colección, la primera colección de bromelias nativas de Colombia. Un poco un panorama general de los jardines botánicos y yo creo que ya, miren ahí en esos punticos es donde están los jardines botánicos del país. La gran mayoría son de origen andino y hay unos por ahí que están emergiendo. Algunos con colecciones registradas en el Sistema Nacional de Colecciones y agremiados a través de la Red Nacional de Jardines Botánicos. Es un poco entonces para contarles rápidamente algo sobre personajes estratégicos, digamos, en la historia de las ciencias naturales en el país, un poco sobre cómo esos personajes crearon unas instituciones y cómo esas instituciones se han venido agremiando, desarrollando y fortaleciendo a lo largo del tiempo. Yo paro ahí porque creo que ya los tengo aburridos con